el B, por ejemplo. ¿Está bien? Puede ser el 21B. Entonces, en el 21 se pide calcular las sumas que se dan de dos formas diferentes, usando la fórmula de suma de una sucesión aritmética o aplicando propiedades de la suma propia. ¿Está bien? Entonces, en el B, por ejemplo, hay que calcular la suma de menos 3 por j menos 1 más 2 para j, desde 1 hasta 33, si lo copié bien. ¿Está bien? Entonces, para hacer esta suma, lo voy a pensar de dos maneras. Como una sucesión aritmética, donde uno tiene una expresión para calcular la suma de una sucesión aritmética, y otra manera usando propiedades de la suma. Primero voy a hacer las propiedades de la suma. Voy a dividir acá el pizarrón en dos, a ver. Y vamos a hacer primero usando propiedades de la suma. ¿Está bien? Entonces, si yo quiero sumar desde 1 hasta 33, ¿qué valores? Menos 3 por j menos 1 más 2. Esto, por ejemplo, lo podría calcular así. Usando propiedades de la suma, ¿qué quiere decir? Usando la asociatividad de la suma, la conmutatividad, la distributiva, todas las propiedades de la suma que uno conoce. Esto lo puedo escribir así, bien. Puedo sumar los términos de la forma menos 3j menos 1 más la suma del término 2. Entonces esto lo voy a escribir como menos 3 por j menos 1 para j desde 1 hasta 33 más la suma de j igual 1 hasta 33 de 2. ¿Está bien? Separé la suma en estos dos términos. Bueno, la primera suma, a ver, menos 3 lo podría sacar factor común, ¿no? Porque está multiplicando todos los términos. O sea, esto es menos 3 por la suma de j menos 1 para j desde 1 hasta 33. Más la suma de 2. Y ahí, por ejemplo, puedo seguir usando propiedades de la suma o puedo ir calculando. Por ejemplo, esta suma la podría pensar así, a ver. ¿Qué estoy sumando acá? Estoy sumando. Cuando j vale 1, j menos 1 vale 0. Más, cuando j vale 2, j menos 1 vale 1. Más. Y así estoy sumando los números naturales desde el 1 hasta el 32, ¿no? Porque cuando j vale 33, sumé j menos 1, que es 32. Es decir, esto lo puedo escribir. Ya sé cuánto da esta suma, ¿no? ¿Se acuerdan cómo sumar los primeros n naturales? Está en un ejercicio, y seguramente Natalia lo contó. Si yo sumo 1 más 2 más hasta n, esta cuenta da n, el último natural que sumo, por n más 1 dividido 2. ¿Está bien? Que la puedo pensar a esta suma como la suma de una progresión aritmética, una sucesión aritmética del primer término 1, el primero que sumo, el último n, y la diferencia 1, ¿no? Porque cada uno de los términos de la sucesión lo tengo del anterior sumando 1. Entonces, si me acuerdo cómo era la forma para sumar una sucesión aritmética, era hacer la suma del primero más el último, y esto multiplicado n veces y dividido por 2. Esa era la suma de una... Esto que está acá es sumar los a sub i para ir desde 1 hasta n, donde los a sub i son términos de una sucesión aritmética
¿Está bien? Lo voy a escribir directamente con una fórmula. Los A sub I son de la forma A1 más I menos 1 por D, ¿no? Tienen esa forma. Cada uno de los términos forma parte de una asociación aritmética que tiene el primer término A1 y diferencia D. Esto para I desde 1 hasta N. Entonces, vuelvo acá. Digo, sumar los naturales es un caso particular, porque los N primeros naturales forman una asociación aritmética de primer término 1, último término N y diferencia 1. Entonces, esta suma que está acá ya la puedo calcular. Es el último, 32. No estoy sumando 1 más 2 más hasta 32. Le estoy poniendo acá mi N como 32. Entonces, la suma es 32 por 33. Iba a poner 32 más 1, pero vamos a ponerlo acá. Sobre 2. Eso es lo que da sumar 1 más 2 más 3 más hasta 32. El último, 32, por el que sigue, 32 más 1 sobre 2. Este menos 3 estaba multiplicando la sumatoria. Más, y ahora sumo el 2, ¿cuántas veces? 33 veces. ¿Está bien? O sea que acá ya tengo calculado la suma. Esto es, a ver, menos 3 medios por 32 por 33 más 2 veces 33. Bueno, hago la cuenta con la calculadora si quiero, si no, trabajo a mano y simplifico. El 32 por el 2 que me da 16. 16 por 3 es 48, así que acá me queda menos 48 por 33 más 2 veces 33. Es decir, menos 46 veces el 33. Y ahí hago una sola cuenta, ¿no? Con la calculadora. Cálculo segundo. ¿Está bien? Esa sería una forma, usando propiedades de la suma, ¿no? Acá separé la suma en dos sumas, después saqué factor común, ¿está bien? Estoy asociando de distintas formas cuando sumo. ¿Se entiende? Ahora lo tendríamos que hacer usando la suma de, que la tengo acá, la formulita, la suma de una asociación aritmética. Pero para hacer eso tendría que mirar cómo escribir este término de manera que me dé cuenta cuál es la asociación aritmética que está ahí. Cuál es el primer término y cuál es el último término y cuál es la diferencia. ¿Está bien? Igual necesito, a ver, el primero y necesito el último, la cantidad de términos. Pero igual lo tengo que escribir de manera de ver a la asociación aritmética, a ver si estoy sumando términos que forman parte de una asociación aritmética. Así que eso lo voy a hacer acá, a ver si me entra en el pizarrón, y ustedes lo pueden ver. Voy a ver qué forma tienen los términos que están acá. Entonces, mi A sub J, lo que estoy sumando es menos 3 por J menos 1 más 2. ¿Está bien? Entonces, esto es, voy a trabajar un poquito con los términos. Voy a distribuir el menos 3, esto es menos 3 por J, menos 3 por menos 1 más 3 más 2. ¿Está bien? Es decir, esto es menos 3, J más 5. Esa es la forma de los A sub J. ¿Está bien? Se tiene que parecer a algo que sea un número que va a ser el A1 más J menos 1 veces la diferencia. Bueno, por ahí estaba mejor si no distribuía. A ver, lo veo acá. ¿Este será mi A1? ¿Mi A1? La verdad esto no me convenía, lo podría haber hecho también antes.
Bueno, lo voy a dejar ahí. Me parece que es más fácil así. A ver, acá tengo el A1 y acá tengo J menos 1 veces un numerito que es menos 3 que podría ser la diferencia. ¿Está bien? ¿Nos fijamos si está bien eso? Si A1 es 2 y la diferencia es menos 3, entonces, ¿quién sería? Fíjense, cuando J vale 1, sumo el 2. Cuando J vale 2, sumo menos 3 por 2 menos 1 más 2. Es decir, menos 3 por 1 más 2, menos 1. ¿No? La diferencia. Al 2 le sumo menos 3, que es la diferencia, y me da menos 1. Bueno, ahí ya me di cuenta cuál era la forma de la sucesión. Así que esta es una sucesión aritmética que tiene primer término 2 y diferencia menos 3. Así que la suma, la puedo calcular acá. Ese 33 sería lo que estoy calculando, porque estoy calculando la suma de los primeros 33 términos de la sucesión. La voy a escribir como A sub 1 más A sub 33 por 33 sobre 2. El A sub 1 yo la calculé, es 2. El A sub 33 lo tengo que calcular. ¿Está bien? Es lo único que me falta. Bueno, ¿quién es A sub 33? Acá pongo J como 33, así que esto me quedará menos 3 por 32 más 2. Todo esto, a ver, me faltan, voy a poner paréntesis acá, y un corchete ahí para que quede un poquito más ordenado. Todo esto por 33 medios. ¿No? Acá tengo el A sub 1, acá tengo el A sub 33, que es 2, más 32 veces la diferencia, que era menos 3, por el 33 medios que lo puse adelante, ¿no? Usé la conmutativa y lo puse adelante porque no me entra en el mensaje. ¿Entendió? Acá tengo que hacer la cuenta y ver que me da lo mismo, ¿no? ¿Cuánto dará esto? A ver, voy a borrar un poquito en algún lugar para hacer las cuentas. Voy a borrar esto. El A sub 33 lo voy a calcular aparte para no hacer lío en el pizarrón, que era menos 3 por 32 más 2, lo tengo acá. ¿Cuánto dará esta cuenta? Es menos 6, menos 96 más 2, menos 94. Hice bien, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, menos 96 más 2, menos 94. ¿Hay algún error en mi cuenta? ¿Alguien la hace? ¿Cuál, Claudia? Y porque acá me está quedando, a ver, 33 medios por menos 94. Que me tendría que dar lo mismo que esta, que no me parece que me dé lo mismo. Ah, 33 medios. ¿No? Está bien que en algún lugar me equivoqué en una cuenta. A ver, voy a revisar. Si alguien encuentra el error, me dice. El A1 está bien, es 2. El A33 lo puse acá. Acá por ahí tengo un error, ¿eh? En el A33
que me da menos 94. Por n, que es 33 sobre 2. Ah, acá, chicos, acá. El A33 me da menos 94, pero tenía que sumar ahí un 2, ¿no? Esto me da menos 94, que hice aparte, y me faltaba sumar este 2. Bueno, ahí está. ¿Está bien? Voy de nuevo. El S33 es el A sub 1, que es 2. El A sub 33, que me dio menos 94, por 33 medios. O sea, me faltaba sumar un 2, cuando dije hay algún error de todo. Ahí me parece que está Ahí da lo todo mismo. bien, ¿no? Claro, porque ahora me da menos. Esto da menos 46, ¿no? Si hago menos 94 más 2 es menos 92 dividido 2, menos 46. ¿Está bien? Bueno. ¿Se entendió? También podría haber trabajado acá. A ver, trabajado primero en este término, un poquito así, como menos 3j más 5, ¿no? Distribuyendo el menos 3 y sumando el 2 y usando propiedades de la suma acá. Esa es otra posibilidad. Cuando sumo y escribo esta sumatoria. Otra forma, digo también, ¿no? Todas me tienen que dar lo mismo. De menos 3j más 5. Y acá separo los sumos. En una que sumo menos 3j y en otra sumo 5. Para j desde 1 hasta 33. ¿Está bien? Después saco el menos 3 y hago la sumatoria de menos 3 por j, menos 3 por la sumatoria de j desde 1 hasta 33, más la sumatoria de 5. O sea, uso las mismas propiedades que acá, pero escritas de manera distinta. Bueno, también tengo que llegar al mismo valor, ¿no? ¿Está bien? Otra forma de hacerlo. Bueno, la idea es, por un lado, que usen las propiedades, por otro lado, que escriban los términos que uno está sumando de la forma que usamos siempre para escribir a los términos de una sucesión aritmética. Entonces, si yo me doy cuenta que estoy sumando, ¿no? Términos. Si lo escribo así no veo la aritmética, pero si lo escribo así sí, porque acá tengo un numerito que es mi diferencia, y acá tengo el A1, y este será el A sub j. Es un término más j menos 1 veces la diferencia. Entonces ya veo que tiene la forma de una sucesión aritmética, porque para poder usar la expresión de sumar términos de una sucesión aritmética que tengo acá, ¿no? Si sumo A1 más A2 más A sub n, sé que esto es A1 más AN por n sobre 2, o el n multiplicado adelante, no importa, cuando los A sub i forman parte de una sucesión aritmética. ¿Está bien? ¿Se entendió? Varias formas distintas de hacer lo mismo. ¿Está bien? Si yo tengo que calcular y no me dicen cómo hacerlo, puedo hacerlo de cualquiera de las formas. Si no me dicen que use, por ejemplo, que es una sucesión aritmética, podría trabajar así, con propiedades de la suma. Si me doy cuenta que es una sucesión aritmética, puedo trabajar así. Digo en un examen, ¿eh? Acá en el ejercicio piden las dos formas, pero en un examen podría trabajar de cualquier forma. Por eso está bueno usar todas las herramientas, ¿está bien? Y ver cómo se puede trabajar de varias formas distintas. Siempre tengo que llegar al mismo resultado, ¿no? Por eso yo me di cuenta que tenía algún error, porque no me daba lo mismo y era que me había olvidado de sumar el A1. ¿Está bien? En el 22 y en el 23
las sucesiones que hay que sumar no están dadas. Bueno, en el 22 está dada de manera recursiva, en el 23 está dado enumerando algunos elementos de la sucesión, entonces primero hay que trabajar un poquito para ver cómo escribir los términos de esa sucesión. ¿Está bien? ¿Quieren que hagamos algo de eso? El 24 y el 25 son más fáciles, los demás son algunos problemitas. ¿Me dicen ustedes cuáles? ¿Cuáles les parece que hagamos? Mientras podría ir borrando. ¿Se entendió este? ¿Queda alguna duda de este? Se entendió perfecto, dicen. Díganme ustedes qué les parece. El 24 me parece que es sencillo, que con lo que dijimos recién se puede hacer, y en el 25 lo mismo, ¿no? En el 25 tienen que sumar los 100 primeros impares. ¿Está bien? Entonces lo que tengo que hacer es escribir la forma de los números impares. Ya sé cómo sumar impares, ¿no? ¿Cómo se escriben los impares? Se escribo de la forma un par más uno, o un par menos uno. Bueno, escribo esa sumatoria y trabajo como en el ejercicio que hicimos recién, ¿no? No hay ninguna dificultad. Parece por ahí el 22 o el 23 son más para pensar. ¿Hago algo de ahí? ¿Cuál prefieren? Elijo yo si no me contesto. No dicen nada. Nada, nada. Digo, elijan un número, el 22 o el 23. 23. 23. Bueno, vamos a hacer el 23. Entonces, en el 23 dice, dada la siguiente sucesión definida por los primeros términos que son S1, a ver, vale menos 1. S2 vale 4. S3 vale 9. S4 vale 14. Y sigue la sucesión. Calcular en la parte A la suma de S sub J para J, desde 1 hasta T. Eso es lo que pide la parte A. Y la parte B pide calcular la suma de SJ para J, desde 21 hasta 100. ¿Está bien? Entonces, lo primero que tengo que hacer para sumar es encontrar una forma explícita, si puedo, para los elementos de la sucesión. Entonces, si miro, S1 vale menos 1, S2 vale 4. De acá a acá, ¿pasé sumando algo?
Porque si encuentro un número tal que es el que le sumo al anterior para obtener un término de la sucesión, ya sé que es una sucesión aritmética y tengo una forma para sumarla. ¿Está bien? ¿Qué les parece? Ese 3 es 9. De acá a acá, ¿pasé sumando algo? ¿Será una sucesión aritmética? ¿Qué les parece? ¿Hay una diferencia fija que voy sumando un término para obtener el que sigue? ¿Cuál es? A ver. Dicen que sí, pero no dicen el número. ¿Cuánto sumo? ¿Cuánto le sumo al 4 para que me dé 9? 5. Ahí está. 5. Acá sumo 5. Ahora, ese 5 me funciona en los demás casos, sí, al 9 le sumo 5 y tengo el 14. Y si al menos 1 le sumo 5, tengo el 4 también. ¿No? Entonces, esta es una sucesión aritmética, es una sucesión aritmética de primer término menos 1 y diferencia 5. ¿Está bien? Entonces sé que S sub J se escribe como A1 más J menos 1 veces la diferencia. ¿Está bien? Recuerden que el subíndice es mudo. También acá podría poner N, ¿no? S sub N en vez de S sub J es A1 más N menos 1 veces la diferencia, que por ahí les parece más conocido. Esto para todos los J naturales mayores o iguales a 1. ¿Está bien? Entonces, lo que yo quiero calcular ahora, como es una sucesión aritmética, ya sé cómo se calcula cualquier suma. La suma de j igual 1 hasta t de s sub j, ¿quién es? Bueno, voy a recordar acá cómo se sumaba, lo hicimos recién, pero lo vuelvo a recordar. ¿Cómo se suma una sucesión aritmética? Los primeros en el término de una sucesión aritmética, n por a1 más an sobre 2. Esto para una sucesión aritmética, ¿eh? Para una geométrica tenemos otra expresión para sumar. Bueno, entonces acá, ¿cuántos términos sumo? T. ¿Está bien? Acá, perdón, es S1. La costumbre de llamar a 1. Es S1. Entonces, sumo T término. Y acá tengo que ver quién es S1 más ST sobre 2. ¿Está bien? S1 dijimos era menos 1, más ST lo puedo dejar así expresado o reemplazar por la expresión de S sub T. ¿Está bien? Ya sé que si sumo T términos de la sucesión, lo que pasa es que los elementos de la sucesión, en vez de llamarse A sub 1, A sub 2, A sub n, se llaman S1, S2, ST. El primero que sumo es S1, el último que sumo es ST, porque estoy sumando hasta T. ¿Cuántos términos? T dividido 2. ¿Está bien? Lo dejo así expresado, porque no sé cuánto vale T. ¿Está? En la parte B sé cuánto vale T, porque sumo hasta 100. Pero no empiezo en el primer término, empiezo en el término número 21. ¿Está? Entonces, esta suma la voy a escribir como sumar desde 1 hasta 100,
los SJ, y le resto los primeros 20. ¿No? ¿Por qué hago eso? Porque así lo tengo escrito como una suma que empieza desde 1 hasta algún natural. Como yo quiero sumar hasta el natural, hasta el índice 100, hasta el S100, pero empezando en el 21, y yo sé sumar empezando desde el 1, ¿no? La sucesión, entonces digo, bueno, ¿cómo hago? Escribo desde 1 hasta 100, pero le saco los que agregué acá, que son los primeros 20. ¿Está bien? Esto sería S1 más S2 más S3 hasta S100. Y le saco S1, S2 hasta el S sub 20. Entonces empiezo a sumar desde el S21, que era lo que quería. ¿Está? Ahora, cada una de esas sumatorias, como ya sé que estoy sumando términos de una expresión aritmética, le escribo con la fórmula que tengo acá, que calculé recién, donde t vale 100. ¿Está? Así que voy a borrar un poquito, ahí, y vamos a calcular cada suma. La primera suma, ¿cuánto vale? Vale 100 por S1, que era menos 1, más S100, lo pongo así, ahora calculo el S100, sobre 2, menos, a ver dónde sigo. Claudia, disculpa que te corte, quedan menos de 2 minutos, por si se corta. Y no sé si tiene Bueno, sentido que nosotros un porque casi que es la hora. bueno, dejo expresada la suma esta, entonces acá es. Sumo 100 términos, el primero es menos 1, el último es S100. Y acá le resto la suma de 20 términos, el primero es S1, que vale menos 1, y el último es S20, sobre 2. Lo que me falta calcular es cuánto vale S100 y S20. S100 y S20 los puedo calcular acá, poniendo J100 o J20. Entonces, si calculo S100, esto va a ser S1, que da menos 1, más 99 veces la diferencia, que era 5. Y si quiero S20, esto es menos 1, más 19 veces la diferencia, que era 5. Así que ya está, ¿no? Si se corta, digo. Hago esta cuenta, reemplazo acá ese 100 y tengo la suma de los 100 primeros términos. Hago esta cuenta, que es S sub 20, reemplazo acá y tengo la suma de los primeros 20 términos. ¿Está bien? Digo, redondeé un poquito rápido porque se nos corta el zoom. Sí, genial, así queda todo utilizado. Bueno, ya se corta.